Bienvenidos a esta clase de econometría. En esta oportunidad vamos a finalizar esta primera parte de la materia analizando el problema de la inferencia para la regresión múltiple. Vimos las dos primeras partes, algunos test para analizar las regresiones hechas. Vamos a ver algunos test adicionales. Empecemos con un tema relevante que está referido a la prueba de estabilidad estructural. Este se utiliza bastante cuando en el modelo de regresión tenemos alguna serie de tiempo. Tal vez en algún punto de la serie de tiempo se ha dado un cambio estructural en la relación entre la variable regresada y las variables regresoras x. ¿A qué nos referimos con cambio estructural? A que los valores de los parámetros del modelo no permanecen constantes a lo largo de todo el periodo. Recordemos, por ejemplo, cuando estimamos una función de producción de Cobb-Douglas, donde tenemos las elasticidades del capital y el trabajo, o cuando estimamos un modelo keynesiano de consumo, que estimamos una propensión marginal a consumir para toda la serie de tiempo. Ese valor que nosotros estimamos, ese beta, puede ser que se modifique a lo largo del tiempo. Este test nos va a permitir entonces saber si hubo un cambio en los parámetros o los parámetros sirven para toda la serie. En numerosas ocasiones vamos a ver que estos cambios estructurales en algunas ocasiones se deben a fuerzas externas y en otros en cambios de políticas u otras causas. Acá no nos interesa saber qué es lo que produce el cambio estructural, sino la existencia de un cambio en la tendencia de la serie. Vamos a ver entonces cómo vamos a poder, a través de una prueba, ver si se dio un cambio estructural por diferencias en el intercepto o la ordenada al origen, en el coeficiente de la pendiente o en ambos. Para eso vamos a utilizar lo que conocemos como la prueba de Chow. La prueba de Chow supone que tenemos los residuos de la variable en t para 1, que sería un primer subperíodo, ¿sí? Una distribución normal con media cero y varianza constante. Lo mismo para el subperíodo 2, la forma de medir este subperíodo que vamos a llevar a cabo el test, obviamente tiene que tener por detrás alguna evidencia empírica que nosotros tengamos respecto a suponer que se produjo el cambio estructural. Si teníamos una economía, por ejemplo, abierta al mundo y se da un cambio de política donde tenemos una economía cerrada, probablemente los parámetros de importaciones y exportaciones han cambiado. Bueno, entonces es un periodo donde lo vamos a definir en el punto donde tenemos la ruptura o el cambio. Muchas veces no está tan claro y tenemos que hacer alguna investigación adicional, pero esa es la manera más tradicional en principio de identificar cómo podemos notar estos cambios. Asimismo, además de estar distribuidos de manera normal con varianza constante, vamos a ver que
se encuentran los dos términos del error distribuidos de manera independiente. Una vez que tenemos entonces los términos de error de las dos regresiones de los subperíodos, vamos a seguir los siguientes pasos. En primer lugar, estimamos la regresión para los dos subperíodos. Va a ser apropiada si no hay inestabilidad en los parámetros y vamos a obtener la suma de cuadrado de residuos con n más 1, n más 2 menos k grados de libertad. K va a ser el número de parámetros estimados, porque recuerden que estamos en regresión múltiple. Se llama S cuadrado de residual 3, la suma de cuadrados residual restringida, y se obtiene cuando imponemos restricciones que implican que los subperíodos no difieren. Vemos que es una regresión de toda la serie de tiempo. Después vamos a hacer la partida. Vamos a hacer la del primer subperíodo y la del segundo subperíodo. En segundo lugar, estimamos la del primer período y obtenemos los residuos al cuadrado con n1 menos k grados de libertad. Luego estimamos la regresión para el segundo período y obtenemos también la suma de cuadrado de residuos con n2 menos k grados de libertad. Y lo que vamos a ver es que, dado que consideramos a los dos conjuntos de manera independiente, podemos sumar la suma del cuadrado de residuo 1 del primer subperíodo y del segundo subperíodo para obtener la suma de cuadrados residual no restringida. Recordemos que la suma de cuadrados residual restringida era la de toda la serie. Sumando entonces estos dos subperíodos, esta suma de cuadrados de residuos de los dos subperíodos, nos da que la suma de cuadrados residual no restringida es n1 más n2 menos 2 por k. Recordemos que k son las variables regresoras. Y vemos que lo que vamos a tener que comparar para ver si hay estabilidad estructural o no, es decir, la inexistencia de estabilidad estructural nos va a dar una idea de un cambio de parámetros, es que si no hay un cambio estructural, es decir, los parámetros se mantienen estables, la suma de cuadrados residual restringida y la no restringida no deberían diferir en términos estadísticos. Entonces vamos a armar la razón F. La razón F, vamos a ver qué es, recordemos la tabla F de Snedeker, va a ser el numerador, va a ser la diferencia entre la suma de cuadrados residuales restringidos menos los no restringidos sobre K. Y el denominador va a ser la suma de cuadrados de residuos no restringidos sobre n1 más n2 menos 2k grados de libertad. Y esto va a seguir una función f con k grados de libertad en el numerador y n1 más n2 menos 2k en el denominador. Chow demostró que, según la hipótesis nula, las regresiones por separado son estadísticamente iguales. Quiere decir que no hay cambios estructurales, ni rupturas, ni cambios de parámetros. Así que, si la razón f sigue una distribución normal tal como la presentamos, si no rechazamos el H0 de estabilidad paramétrica, siempre la hipótesis nula es que no hay cambio estructural,
Eso va a estar dado cuando el f calculado, que es el que tenemos en la fórmula, sea menor al f crítico que obtenemos de la tabla, dado el nivel de significancia con el que decidimos medir. En tanto, si el valor f que calculamos, de acuerdo a la fórmula que tenemos aquí arriba, es mayor al f de la tabla, vamos a rechazar la hipótesis nula que implica estabilidad de parámetros. Y esto lo que nos va a mostrar es que las regresiones separadas son diferentes. Nos va a estar diciendo que en algún momento, que en ese momento donde nosotros marcamos los subperíodos, hubo alguna ruptura que nos hizo generar una variación de los parámetros. Por lo tanto, la regresión que hacemos, la primera, la que es la regresión conjunta, va a ser de dudoso valor. Los parámetros obtenidos de esa no nos van a servir, sino que vamos a decir, vamos a tener que tener en cuenta que el parámetro va a presentar, no va a explicar la verdadera tendencia de nuestra regresión. Por último, para finalizar, vamos a ver la predicción con regresión múltiple. El modelo estimado de regresión con dos variables, que es uno de los que vimos. Recordemos que este de dos variables se puede extender a k variables. Sirven para, en primer lugar, realizar una predicción sobre la media. Esta es una predicción puntual sobre la función de regresión poblacional. Asimismo, también podemos hacer la predicción de un valor individual de y, dado que el valor de la regresora x individual nos permite estimar en x0, donde x0 va a ser un valor específico de la variable regresora. Muchas veces queremos saber cuánto vale y para un valor x dado. Asimismo, esta función de regresión múltiple también sirve para los fines similares a los que vimos en la regresión simple. Y el procedimiento que vamos a llevar adelante es extender a todo lo que vimos de regresión simple a dos variables o más, excepto tenemos que tener cuidado con las formas para estimar la varianza y el error estándar de los valores del pronóstico, dado que probablemente nos aparezcan covarianzas afectándonos los resultados. En este caso, vamos a ver que los cálculos son un poco más complejos y se manejan mejor mediante los métodos matriciales que nosotros presentamos ya cuando vimos regresión múltiple con k variables. Esa misma forma de realizar las estimaciones es la que vamos a utilizar para avanzar con la inferencia. Sin embargo, aquí no vamos a profundizar mucho debido a que es necesario estar un poco más ágil en cuanto a las herramientas de matriciales de álgebra lineal. Espero que esta clase haya sido de utilidad a fin de medir los cambios o no estructurales de un modelo y la predicción con regresión múltiple, y que esta primera parte del curso de econometría haya quedado claro. Esperamos próximamente comenzar con algunos tópicos adicionales de econometría para complementar este primer curso, y si todo funciona bien, vamos a ver si podemos avanzar con un curso de econometría de series de tiempo que tiene
tratamiento bastante distinto, al menos en empezar con algunas cuestiones básicas. Muchas gracias por habernos acompañado y hasta luego.